Con la tutoría de doctrina bautista o doctrina bíblica bautista en un año. En la clase inmediatamente anterior finalizamos la lección 29. Hoy vamos a cubrir dos lecciones, la 30 y la 31, lo que tiene que ver con la palabra de Dios relacionada con la vida venidera, con los eventos del futuro, y también en la lección número 31 habla del pacto o del compromiso de un miembro de una iglesia del Señor Jesucristo. Entonces iniciamos con la lección 30. Pues esta es una lección que genera bastante controversia. Hay muchas enseñanzas relacionadas con la vida venidera. En la información que aparece en el video relacionada con la palabra de Dios, o la enseñanza mejor que aparece ahí en el video, pues se hace énfasis en la importancia de la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo, y pues se tratan diferentes textos, empezando por Juan capítulo 14, de los versos 1 al 4, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde se explica la primera fase de la segunda venida de Cristo. Luego se explica la segunda fase de la segunda venida de Cristo con Apocalipsis 19, del 11 hasta el 16. Hay otros textos que se tratan ahí, Apocalipsis 1, 19, la división del libro de Apocalipsis, y así sucesivamente. Entonces, pues habla ahí de algunas enseñanzas relacionadas a esa segunda venida de Cristo en dos fases: al iniciar la tribulación y al terminar los 7 años de tribulación y gran tribulación. La una serán las nubes y la otra pues será totalmente visible, todo ojo le verá. Es decir, con las nubes. Mateo 24 y otros textos pues que se explican allí suficientemente. Pues como esto se trata de una tutoría, pues la necesidad es de haber observado en la medida de las posibilidades los videos, porque pues allí aparece un resumen de la enseñanza de la palabra de Dios con relación a estas lecciones, la lección número 30. ¿Sí? Cristo ya no va a volver a nacer en un pesebre ni a desarrollar su ministerio terrenal que ya desarrolló, ni va a volver a morir en la cruz, ni a resucitar, ya lo hizo una vez y para siempre, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió, sigue trabajando, y su segundo regreso pues está relacionado con los juicios finales, el periodo de tiempo que Dios enseña en cuanto a esas intervenciones últimas. Entonces, pues vamos a dar lugar a las preguntas, a las inquietudes, a los comentarios que haya con relación a esta doctrina. Lección 30, perdón, lección número 30. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, o alguna aclaración o algún comentario que se pueda hacer sobre esto. En el video habla de que somos premilenialistas. ¿Hay algún grupo de personas que se consideren postmilenialistas o alguna doctrina que se enseñe en ese sentido? Sí, hay congregaciones y hay religiones, por decirlo, que no creen en que se va a presentar un periodo de 1000 años, inmediatamente después de la tribulación y gran tribulación. ¿Cómo es para mañana? Pero entonces
La Biblia es clara. La Biblia es clara porque en Apocalipsis capítulo número 20, creo que está explicado en el video, pero vale la pena enfatizarlo. Apocalipsis 20, versos 1 al 19. En otras oportunidades hemos visto la luz de la palabra de Dios. El mundo avanza hacia un solo gobierno mundial. Las diferentes crisis que se van presentando en la humanidad van a desencadenar, por decirlo así, de una manera reiterativa, de una manera repetitiva, en una enorme crisis al final. Entonces, el anticristo, que será el máximo emperador mundial, máximo gobernante mundial, hará pacto con los judíos, les permitirá que vuelvan a ofrecer sus sacrificios. Entonces, eso hará que ese máximo gobierno mundial pues ofrezca soluciones, pero que son falsas soluciones, porque mientras no esté Cristo en el corazón, pues no puede haber un verdadero y completo bienestar. El falso profeta, las religiones se reunirán alrededor del falso profeta. Es una religión mundial con muchas diferencias, pero con unos acuerdos básicos. Y pues una sola economía mundial. Lentamente hemos ido avanzando en estos 20 siglos hacia ese sistema. Sistema que en estas épocas se denomina como nuevo, pero pues que de nuevo en el fondo no tiene casi nada. Pues es la misma vanagloria, la misma vanidad, la misma codicia del ser humano, todo lo que está en la naturaleza humana. Pero usted la otra vez que se metió que podía hablar normal, La crisis será tal, entonces, que tendremos 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Eso está explicado en Mateo 24. Y en otras oportunidades pues lo hemos visto. La iglesia ya no estará aquí. La iglesia está llevada por el Señor Jesucristo al inicio de la tribulación, al inicio de los 7 años. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Todos los que tengamos puesta la esperanza en Cristo, o si hemos partido de este mundo, los que tengan la esperanza puesta en Cristo serán llevados. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y terminado ese periodo de tribulación y gran tribulación, entonces, entre otras cosas, porque hay varios eventos ahí que se registran en la palabra de Dios, se iniciará el milenio, después de una serie de batallas en que el pueblo de Dios es perseguido, huye al desierto. Ese pueblo de Dios se representa como una mujer ahí en el libro de Apocalipsis. Video para que salga. Entonces, en Apocalipsis 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Cuando dice cielo ahí está hablando del tercer cielo, porque la Biblia habla del cielo, un espacio como atmosférico. El otro es el universo, todo lo que tiene que ver con galaxias y todo eso. Y el otro pues es el tercer cielo, donde está el trono de Dios, la presencia de Dios, dice con la llave del abismo. Sabemos que la llave indica autoridad y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Digamos que ahí utiliza 4 nombres: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, cada uno con sus correspondientes significados, que lo hemos visto en otras oportunidades. Y lo ató por 1000 años. Esto es supremamente importante. Muchas personas hoy pues tienen algunas prácticas a veces bien intencionadas, a veces no tanto, pero el único que tiene autoridad de atar al demonio es Dios, y aquí está utilizando un ángel. El único que tiene autoridad de reprenderlo al diablo y a los demonios es Dios. En Judas, verso 9, capítulo 1, verso 9, dice: el Señor te reprende. Y lo arrojó al abismo. En otras oportunidades hemos visto que el abismo es
la cárcel del infierno, una cárcel especial, una confinación especial, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos años? 1000 años. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es clara. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. ¿Sí? Cristo vendrá antes del milenio, ¿sí? Y en las batallas de Armagedón pues vencerá, y al terminar tribulación y gran tribulación, o sea, él intervendrá, y después sí se desarrollará un periodo de 1000 años, un reino milenial, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ahí en ese periodo, pues, ¿qué va a suceder? Dice en el 4, Apocalipsis 24, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿sí? O sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Sí? A veces el anticristo se les refiere como la bestia, a veces Satanás también, y al falso profeta también. Porque pues se actúa de una manera netamente instintiva y opuesta a la bondad de Dios. A veces se dice, actuó, entre comillas, bestialmente, o sea, de una manera totalmente irracional, pero no es solo irracional, sino totalmente opuesta a la bondad de Dios, y que no recibieron la marca en sus frentes. Sabemos que en la tribulación y gran tribulación ese va a ser un elemento clave para poder sobrevivir, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta está aquí. Cristo viene, ¿sí? Al iniciar la tribulación, al terminar la gran tribulación, serán 2 fases. Luego se iniciará un reino milenial, periodo de 1000 años. Él gobernará con su iglesia desde Jerusalén, el rey David resucitado, todo lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al reino de David, pues obviamente liderado por el Señor Jesucristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y vuelve a insistir, reinarán con él 1000 años. Los amilenialistas no creen que hay un milenio, simplemente que todo esto es en sentido figurado, ¿sí? Y los postmilenialistas creen que Cristo intervendrá solamente después del milenio, pero eso son muchísimo menos. La gran mayoría de religiones cree que el mundo va a ir mejorando, y que finalmente, cuando mejore hasta cierto punto, pues Cristo regresará, ¿sí? Otros pues no creen eso, entonces simplemente dicen, no, pues va a empeorar, pero Cristo vendrá, será después del milenio, después de un periodo de 1000 años, postmilenialistas. Amilenialistas son los que no creen en que habrá un reino milenial, y que todo esto, desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22, todo solamente es figura de, pues, intervención final del Señor Jesucristo. Estos textos son literales, estos textos no se puede afirmar que son figuras del lenguaje en un sentido metafórico o cualquier otra figura del lenguaje. No, ahí está hablando literalmente. Este reinado milenial al que se refiere en la Biblia es un reinado ya habiendo sido nosotros resucitados, o sea, ya tendremos otra vez un cuerpo, pero glorificado, y será un reinado de 1000 años en la tierra, o sea, en esta misma tierra, ¿sí? Sí. Tal cual, ahí todavía va a haber pecado, ¿sí? Ahí habrá pecado en el corazón de los incrédulos, es decir, las personas que sobreviven a tribulación y gran tribulación y pasan al reino milenial, pues son personas comunes y corrientes, como hoy en día, pero Cristo tomará el control durante esos 1000 años, y aunque las personas
pues la Biblia dice claramente que Él gobernará con vara de hierro. Entonces, un gobierno de Cristo será un gobierno de total justicia, ¿sí? Nosotros estaremos resucitados, parte del pueblo de Israel que haya creído en el Señor Jesucristo estará también resucitado. Habrá un solo gobierno mundial, Cristo gobernará, ¿sí? Y las personas, pues obviamente, al haber muchísimo menos pecado, pues durarán mucho más. La Biblia habla de que es decir, no será tan difícil llegar a los 100 años de vida de las personas que sobrevivan, ¿sí? O sea, que nazcan y empiecen a vivir dentro del reino milenial. Entonces, las que sobrevivan a la tribulación y gran tribulación, pues seguirán con su actividad normal, ¿sí? Algunos seguramente se arrepentirán, creerán en Cristo, los que no, pues no, pero lo que es notable de eso, pues es que es como una antesala de cielo nuevo y tierra nueva. Muchas de esas personas, pues, al tener todavía una naturaleza humana caída, pecaminosa como la que tenemos actualmente, pues no se van a arrepentir, van a tener hijos, pues, se van ¿Camisa? bien de esa manera, ¿sí? En el mueble. Nosotros estaremos ¿Por qué? nosotros estaremos resucitados y gobernaremos con el Señor. Por eso dice acá, ¿sí? Dice claramente ahí, vivieron y reinaron, ¿sí? Los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tanto la iglesia de Cristo como las personas que en la tribulación y gran tribulación no se sometieron al anticristo, ¿sí? Y el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Obviamente aquí estamos pues como en la parte más superficial, ¿no? Estas son doctrinas que requieren pues una gran cantidad de textos y una profundización en la explicación pues mucho más amplia, pero pues como la lección lo presenta, o sea, hay que conocer los aspectos básicos para poder profundizar. Si una persona, si un creyente en Cristo no cree que Cristo va a regresar y va a gobernar por 1000 años a la luz de la palabra de Dios, pues entonces pues tiene una perspectiva muy diferente de lo que es el futuro, ¿sí? Y de la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo va a gobernar con su iglesia. Pues la iglesia que verdaderamente haya permanecido fiel con él, ¿no? Todas las iglesias locales de todos los tiempos desde que él la estableció, ¿sí? La iglesia es la esposa de Cristo. Mientras está aquí en la tierra, pues es la novia. Ningún novio que tenga sensatez, pues va a permitir el ultraje de la novia. En el caso de Cristo, pues él la ha guardado. Dice, amó tanto a la iglesia que entregó su vida por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, hablando de la parte doctrinal. En Apocalipsis 19:7 habla de que Cristo se va a unir con su iglesia, así como un esposo se une con su esposa. Más preguntas, más inquietudes, más aclaraciones. Pues creo que el video es explícito, la parte de la doctrina básica, ¿no? Comentario. Ya a manera de comentario, pues resaltar la importancia de bautizarse en la Iglesia de Cristo, pues, porque con esta enseñanza se ve la implicación de bautizarse, o una de las implicaciones de bautizarse o no bautizarse en una Iglesia de Cristo. O sea, cuando un creyente en Cristo se bautiza, pues se hace miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces, al hacerse miembro, cuando ocurra este suceso acá del milenio, pues estos de los que habla la Biblia acá que van a gobernar, a reinar con Cristo, pues es la iglesia, ¿sí? O sea, los que fueron bautizados mientras la iglesia estuvo acá en la tierra, antes de que hayamos sido raptados los salvos más la iglesia.
Entonces, pues el que no se hizo miembro de la iglesia, pues sí estará allí, pero no recibirá Como invitado. sí, no recibirá esa bendición de, pues de gobernar con Cristo, ¿no? Durante este periodo del milenio. Un pasaje complementario está ahí en Lucas capítulo 22, verso 29. Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Inclusive podemos leer desde el 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en qué? En mis pruebas. Está hablando a la iglesia. Había habido una discusión muy fuerte sobre quién de ellos iba a ser el mayor, el que iba a ocupar los primeros lugares. Y Cristo les dice, no se preocupen por eso, preocúpense por servir. ¿Sí? Y hace una comparación ahí en los versos 25, 26, 27. Pero vosotros, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno ¿qué? Un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis ¿en qué? En tronos, dice el verso 30, juzgando lo que hablábamos ahorita al principio. ¿Juzgando a quién? A las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Es decir, en general, los cristianos todos estamos tentados a abandonar el camino del Señor, a abandonar la iglesia del Señor cuando Dios nos ha permitido añadirnos a ella. Eso es una tentación muy frecuente, muy común. Y la gran mayoría de los creyentes que se bautizan y se añaden a la iglesia de Cristo no permanecen, no permanecen. Eso no es un secreto para nadie. Toda la historia de la iglesia del Señor Jesucristo desde las épocas desde el primer siglo hasta hoy. ¿Sí? Por eso es que en Santiago se nos exhorta, dice que nosotros tenemos la tentación de ser de doble ánimo, de doble ánimo. ¿Sí? A veces como que sí, a veces como que no. Eso, todos estamos expuestos a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la vida cristiana es la mejor vida que hay, pero no es una vida fácil, es una vida sobrenatural. ¿Sí? Cuando uso la palabra fácil me refiero a los aspectos humanos, a la manera como los seres humanos calificamos la vida fácil. ¿Sí? Una persona le pregunta, hago una diferencia entre la vida fácil y la vida difícil. Ah, la vida fácil es esto y esto y esto y esto. La vida difícil es esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo dice aquí yo, o sea, está enfatizando que es Él, bajo el poder de Él, bajo la dirección de Él. ¿Sí? Pues os asigno un reino. Él es el único que tiene la autoridad, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Sí? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Por eso ahí un poquito más adelante le advierte a Satanás que va a ser zarandeado. ¿Sí? Los creyentes de que se nos habla que se bautizan y pues, se bautizaron, pero no se van de la iglesia, pues igual ellos por el hecho de bautizarse van a estar ahí en ese reino. Así se hayan bautizado y pues no se hayan tirado un poco de tiempo y luego se hayan ido.
Ana María pregunta, por si de pronto no alcanzaron a escuchar, que si un creyente que se bautiza y no permanece, va a estar en ese reino, sí va a estar, pero al perder galardones, ¿sí? Pues obviamente aquí en la tierra pierde uno bendiciones, ¿sí? O sea, la iglesia pareciera un asunto muy sencillo, muy liviano, ¿sí? Porque como el asunto es tan voluntario, ¿sí? Es tan de corazón, es tan de amor a Dios, ¿sí? Y al prójimo y a uno mismo, ¿sí? Pues entonces ese tipo de cosas normalmente se toman de una manera muy superficial. Es muy diferente cuando a uno lo obligan, ¿sí? Es decir, es diferente. Esto es un asunto de amor. ¿Sí? Entonces lo primero es, en 1 Corintios 3 habla de galardones y dice que se pierden galardones. Un creyente que se añade a la iglesia y abandona la obra de Dios, pues hablando de voluntariamente, hay personas que, por ejemplo, no pueden congregarse, están en un hospital, están en una cama, están en condiciones de que no pueden, ¿sí? Entonces ahí entra primero que Dios es el que conoce el corazón, Dios sabe quién puede estar en la iglesia, quién no. Cuando dice aquí, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, está dando claramente a entender que habrá creyentes, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer. Si hemos permanecido, pues Él nos va a asignar, o sea, vamos a estar gobernando con Él, porque pues a mayor privilegio, mayor responsabilidad, ¿no? Al que más se le da, más se le pide, ¿sí? Pero también obviamente la fidelidad debe tener alguna recompensa. Aquí, bendiciones no en el sentido de como se hacen los negocios humanos, ¿no? Yo te doy, tú me das, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me has dado tanto? Porque yo te he dado tanto, ¿sí? No en ese sentido, sino en el sentido de que verdaderamente pues tengamos un corazón dispuesto. Entonces, cuando una persona voluntariamente, siendo miembro de la iglesia, abandona la iglesia, pues pierde bendiciones, pierde galardones y, pues, como dice aquí que hay que permanecer, pues obviamente o sea, va a estar con el Señor, claro, porque pues Dios no le va a quitar la salvación, ni tampoco le va a quitar el privilegio de haber estado dentro de la iglesia, pero sí va a perder, digamos, como ciertos privilegios o ciertas funciones allá en el reino del Señor. Comentario. Pues porque entonces ahí es también importante aclarar que una persona puede ser bautizada, pero si la iglesia lo separa, por ejemplo, aquí en el caso que está comentando la hermana María es cuando la persona abandona, ¿sí? Y se va. Por ejemplo, en esta iglesia, cuando una persona deja de asistir durante un tiempo determinado, injustificadamente, y no se reporta, o sea, no se sabe nada de la persona, pues queda automáticamente separado de la membresía de esta iglesia, ¿sí? Entonces, en ese caso, las implicaciones para esa persona en el futuro, o sea, por ejemplo, en el milenio, esa persona no va a gozar de esos privilegios. No, porque fue separado. Pero una pregunta. Sí, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches. Por ejemplo, ya que están hablando de membresías, por ejemplo, en la iglesia, ¿cómo se saben? O sea, los que se han bautizado ya son los miembros y esos son los que tienen la membresía. Sí. Por ejemplo, la iglesia en la que estamos, ¿cuál es el promedio de membresías que tiene la iglesia? ¿O cómo funciona eso? En la primera reunión del año normalmente se hace una moción de actualización de membresía. Entonces se lleva un registro de miembros activos. Hay personas que pues, no se sabe nada de ellos y se espera a tener contacto con ellos durante un tiempo prudencial, 6 meses, 7 meses, 8 meses, a veces hasta un año. Pero concretamente la respuesta a la pregunta es que cada iglesia de Cristo debe tener su registro de miembros y debe actualizarlo periódicamente, por lo menos
anualmente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este año, enero, de la primera reunión, se aprobó una moción para hacer una actualización de miembros, que obviamente nos tomamos un tiempo prudencial. ¿Sí? Hay un tiempo prudencial porque no es que este domingo vamos a hacer actualización de miembros y los que vinieron este domingo quedaron miembros y los que ya no vinieron este domingo no. No, porque hay personas que no pueden llegar, fueron a viajar. Entonces, se da un tiempo prudencial para hacer la actualización de miembros. En este caso, pues, todos los miembros de la iglesia fue fundada, o sea, usted dice que cada año se actualizan, ¿no? Por ejemplo, entonces, prácticamente 47 años tiene la iglesia, digamos así como dicen. Entonces, los miembros que han estado durante esos 47 años, o sea, son muchísimos. Pero entonces ahorita vemos pues que somos poquitos, ¿sí? Pues por esa razón es la actualización cada año de los miembros. Ya estamos actualizando. Durante todo el tiempo que ha predicado esta iglesia, Dios a través de la iglesia, ¿sí? Son muchos. Algunos miembros están en la presencia de Dios, otros miembros están en el mundo, ¿sí? Otros miembros están en otras congregaciones, ¿sí? Otros miembros vienen de vez en cuando, tienen, digamos, como una membresía activa, porque pues, a veces están trabajando por turnos los domingos, en fin. Pero año a año se va haciendo la actualización. Dios sabe cuáles de toda esa cantidad realmente fueron miembros fidedignos. Nosotros como iglesia sí tenemos la autoridad, como dice, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La iglesia tiene la autoridad de recibir y también de separar. Cuando una persona, por ejemplo, tristemente hay que someterle a un proceso disciplinario, pues esa persona se le advierte, se le amonesta, si la persona después de un tiempo ve que no se corrige, sigue en las mismas prácticas que Dios rechaza a través de su palabra, pues la iglesia tristemente tiene que separarla. ¿Sí? Hasta misioneros han tenido que separar la iglesia por enseñar doctrinas erróneas. No son miembros de la iglesia si no restauran su membresía. Habrá un momento en que llegan y entonces se reconcilian con Dios y con la iglesia, restauran su membresía. ¿Sí? Pero la iglesia sí tiene responsabilidad de año a año, durante un periodo prudencial, actualizar miembros, actualizar lista de miembros, registro de miembros. No sé si queda absuelta la pregunta, hermanos. Muy bien. Sí. Bueno, tenemos dificultades con los retornos de algunos hermanos, pero esperamos que lo resuelvan. No, decía que sí, que fue suficientemente aclarada. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé qué más está por ahí. Hermano Henry, ¿está hermano Henry? Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano Henry. Dios lo bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias, hermano Henry. Dios lo guarde. Gracias. Qué pena que no los había saludado, sino que era para no interrumpirlos. Tranquilo, tranquilo. No se preocupe. Buenas tardes, hermano. Hermano David. Bueno. Entonces, tenemos ya pues terminada la tutoría de esta materia, de Doctrina Bautista 2. Eso no quiere decir que si hay alguna pregunta que surja, pues es importante pues, tenerla en cuenta y en algún momento que haya oportunidad, pues la podemos absorber.